Las palabras del bendito Cristo reveladas por un maestro iluminado. Como discípula y sucesora del gran Paramahansa Yogananda, el fundador de Self-Realization Fellowship Society of India, me honra profundamente presentar estos volúmenes que contienen las profundas interpretaciones de mi maestro sobre las palabras de nuestro Señor Jesús. El recuerdo de mi primer encuentro con Paramahamsa Yogananda en 1931 permanece vívido en mi mente como si hubiera sucedido ayer. Reconocí de inmediato en él el resplandor de un alma iluminada, alguien que conocía a Dios de verdad y podía guiarme en el camino hacia la realización divina. En noviembre de ese mismo año, ingresé en su monasterio en la cima del monte Washington, consagrando mi vida a la búsqueda espiritual bajo su guía. Aunque mi maestro era un exponente del legado espiritual de la India, también enfatizaba profundamente la vida y las enseñanzas de Jesús, descritas en el Nuevo Testamento. No solo fui testigo de cómo personificaba la sabiduría de las Escrituras, sino que también tuve el privilegio de registrar muchas de sus conferencias, sermones y escritos sobre el mensaje de Jesús. En estos volúmenes, encontrará una profunda exploración de la segunda venida de Cristo y el significado más profundo de sus enseñanzas. Estas revelaciones iluminan las verdades subyacentes que unen todas las religiones verdaderas, demostrando la armonía esencial entre el cristianismo y el yoga. Tras su llegada a Estados Unidos en 1920, la misión de Paramahansa Yogananda fue difundir la ciencia espiritual de la meditación y revelar la unidad inherente entre las enseñanzas de Cristo y las de Bhagavad Gita. Durante décadas, enseñó incansablemente en todo el país, cautivando al público con su sabiduría y amor por Dios. Inicialmente, sus comentarios sobre los Evangelios y el Bhagavad Gita se publicaron en la Revista de la Sociedad, proporcionando a los estudiantes estadounidenses una forma tangible de profundizar su comprensión de las Escrituras. Estas interpretaciones no son meras palabras escritas, sino el resultado de una promesa que mi maestro hizo a sus discípulos, un profundo legado que continúa guiando e inspirando a innumerables buscadores espirituales en la actualidad. A medida que lea estos volúmenes, es mi esperanza que experimente la misma alegría y plenitud que sentí al presenciar de primera mano la sabiduría y la transformación que provenían de mi amado Maestro. Que sus palabras iluminen su camino y lo acerquen a la realización de la unidad con Dios. El encuentro con lo divino, un viaje transformador a Tierra Santa y el nacimiento de una obra maestra. En mi trascendental viaje a la India en 1935 y 1936, numerosos sucesos dejaron una huella indeleble en mi alma. Entre ellos, destaca mi visita a Tierra Santa, que se convirtió en un punto de inflexión en mi comprensión del cristianismo. En una carta a mi querido amigo y discípulo, escribí con fervor sobre mis experiencias con Cristo. No existen palabras para describir la alegría, la visión y la plenitud que experimenté en ese lugar sagrado. El ambiente antiguo y la atmósfera primitiva permanecían intactos, alterados solo por unas pocas estructuras modernas. El nombre de Jesús resonaba con vida, pero el Jesús que caminó, vivió y sufrió en las calles de Jerusalén era escasamente visible para la mayoría. Sin embargo, para mí fue una presencia constante. Sentí una comunión excepcional en Belén, donde nació en la humilde forma del niño Jesús. Toqué el lugar donde María lo dio a luz en un sencillo pesebre bajo una posada. Este lugar es genuino, lo sé en mi ser. Aunque otros sitios afirman asociaciones con Jesús, sus afirmaciones son erróneas. Verifiqué meticulosamente cada lugar y mi intuición me reveló su autenticidad. Al regresar a los Estados Unidos a finales de 1936, me recibieron con un regalo inesperado, una ermita apartada con vistas al Océano Pacífico en Encinitas, California. Este santuario apartado me brindó el refugio perfecto para dedicarme a mis escritos y profundizar en mi comunión con lo divino. Durante estos intensos periodos de comunión divina, nació no solo mi profunda exégesis de las Escrituras, sino también mi autobiografía espiritual, Autobiografía de un Yogi. Fue un honor y una bendición para mí y mi hermana registrar las palabras que fluían de mi maestro a través de una máquina de escribir. Trabajó incansablemente, a menudo hasta altas horas de la noche. Las palabras que pronunciaba nos envolvían en un embriagador éxtasis, un estado de conciencia maravillosamente dichoso. Al comentar las palabras de Cristo, escribí en mi diario: he contemplado el rostro del Maestro mientras dicta sus palabras inspiradas. Su semblante irradia alegría y sabiduría sobrenatural.
Sus ojos arden con el fuego del amor por Cristo, y su voz está impregnada de ternura. Su presencia encarna la imagen del propio Cristo predicando hace siglos. A partir de su propia experiencia, mi maestro observó: estoy adorando al Padre en la mayor alegría y gloria que jamás me hayan sido concedidas. Nunca antes había imaginado cuán profundas son las enseñanzas de Jesús. A través de la interpretación que recibo ahora, veo las mismas verdades expresadas en los aforismos de Patanjali, la esencia condensada del yoga indio. Bajo esta nueva luz, las enseñanzas de Jesús adquirieron un poder transformador. Sentí que podían dar forma a una nueva era. Tara Mata, una discípula cercana, describió los comentarios de mi maestro como una interpretación que ilumina los pasajes oscuros que desafían la comprensión. Mis comentarios publicados por entregas en la revista Self-Realization también elevaron espiritualmente a los lectores. El reverendo Arthur Porter, un pastor congregacional de Inglaterra, escribió que era una obra maestra de entendimiento divino. Reconoció que las complejidades del Nuevo Testamento habían sido finalmente resueltas por la clara luz del discernimiento intuitivo y espiritual infalible. Enfatizó que perdurará cuando las bibliotecas llenas de teorías intelectuales sobre Cristo hayan sido olvidadas, y es la aclaración más importante de sus enseñanzas jamás ofrecida al mundo cristiano. Durante este tiempo, comenzamos a planificar la publicación de mis comentarios en forma de libro. Sin embargo, varios intentos de encontrar un editor no tuvieron éxito. Mis seguidores y yo carecíamos de los recursos necesarios para autopublicar un proyecto de tal magnitud. Acepté su sabia evaluación de que para lograr una distribución mundial, el manuscrito necesitaba atención adicional. Así que me enfoqué en continuar publicando mis artículos en la revista, prometiendo mejorarlos en el futuro. Mientras tanto, mi atención y la de mis discípulos se centró en completar mi autobiografía, que se publicó en 1946. Esta obra maestra sigue inspirando y transformando innumerables vidas, compartiendo el mensaje de la unidad espiritual y el camino hacia la realización divina. La sagrada obra del Maestro, el legado espiritual de Paramahansa Yogananda. En los años crepusculares de su vida, desde 1948 hasta 1952, el Maestro Paramahansa Yogananda dedicó largos periodos de intensa concentración a una tarea sagrada: preservar su legado espiritual para las generaciones venideras. Retirado en el apartado desierto de Mojave, rodeado de un pequeño grupo de devotos discípulos, entre ellos su editora Tara Mata y su joven discípula Mrinalini Mata, se centró en completar sus obras más importantes. Gran parte de su tiempo lo dedicó a traducir el Bhagavad Gita y a compilar un extenso comentario sobre Dios habla con Arjuna. También emprendió una revisión meticulosa de muchos de sus otros escritos. Su instrucción para esta monumental tarea fue reunir todo el material que había aportado sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, creando una presentación integral de las verdaderas enseñanzas del bendito Cristo. Paramahansa Yogananda había recibido estas enseñanzas por medios divinos a través de sus discursos semanales y conversaciones durante décadas. A menudo, incluía comentarios sobre los evangelios, proporcionando valiosas perspectivas sobre la vida y las palabras de Cristo. Estos comentarios estaban llenos de nuevas revelaciones, aclaraciones detalladas de conceptos y explicaciones de pasajes importantes del evangelio que no habían sido incluidos previamente en sus publicaciones. Con el paso del tiempo, estas percepciones, fruto de toda una vida dedicada al servicio y al desarrollo de su organización, se integraron armoniosamente en esta segunda venida de Cristo. El proceso de preparar este manuscrito para su publicación en forma de libro implicó condensar el material y minimizar las duplicaciones, preservando al mismo tiempo la integridad del mensaje. En las primeras etapas de su trabajo, Paramahansa Yogananda utilizó un libro que le habían regalado, en el que los acontecimientos y dichos de Jesús estaban compilados en una sola narración. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de las limitaciones de esta narración, ya que omitía u oscurecía algunos aspectos importantes. Por lo tanto, pasó a utilizar citas directas de la Biblia King James, que siempre había empleado en sus clases y servicios en el templo. En esta edición, se han utilizado las referencias de los versículos de la King James a lo largo del texto, junto con referencias paralelas de los evangelios, para garantizar una presentación precisa de las palabras de Jesús.
Desde la partida de Paramahansa Yogananda hace más de 50 años, los avances en varios campos científicos, junto con las investigaciones arqueológicas e históricas, han arrojado nueva luz sobre el cristianismo primitivo. En las notas del editor, se han incluido algunos de estos descubrimientos recientes, complementando las profundas percepciones espirituales de Paramahansa Yogananda. Este tratado sobre las Escrituras, publicado en 3 volúmenes, es la culminación de la misión divina de Paramahansa Yogananda, revelar la esencia de las enseñanzas del cristianismo tal como fueron expresadas originalmente por Jesucristo. Su relación con Cristo trascendió el mero aprecio intelectual, conocía a Jesús íntimamente, habiendo bebido directamente de la omnipresente conciencia cósmica que el Maestro de Galilea había encarnado. Esta conciencia permitió a Jesús realizar milagros no solo físicos, sino también transformaciones espirituales en innumerables vidas. Durante sus 3 décadas de enseñanza en Occidente, Paramahansa Yogananda se esforzó por despertar esa misma conciencia en quienes buscaban conocer verdaderamente a Cristo. Su legado sigue inspirando a buscadores espirituales en todo el mundo, guiándolos hacia la realización de la verdadera naturaleza de Cristo, el amor incondicional, el perdón y la transformación espiritual. El llamado de Cristo, un encuentro íntimo a través de las enseñanzas de Paramahamsa Yogananda. Sentí una profunda resonancia cuando me uní a un grupo de buscadores y devotos para meditar. En esa comunión sagrada, mientras la quietud envolvía mi ser como un manto, experimenté una presencia palpable de amor y sabiduría divinos. En medio de ese santuario de paz, mi mirada se posó en un hombre de Oriente, bañado por el esplendor de una herencia hindú. Sin embargo, el amor que emanaba de su corazón hacia Cristo era tan profundo que hizo que las barreras de la religión parecieran insignificantes. Este hombre, Paramahamsa Yogananda, había alcanzado un nivel de realización donde las divisiones se disolvían y la unidad resplandecía. Durante más de 2 décadas, tuve el honor de servir como su confidente y testigo de su inmutable conexión con lo divino. No una sola vez lo vi desviarse del camino de Cristo, un camino marcado por la compasión, el perdón y un amor que abarcaba todas las criaturas. Su sintonía con Jesús se basaba no solo en su comunión interna con lo absoluto, sino también en su encarnación de los principios universales que habían guiado la vida del Maestro. Enseñaba que la verdad del Cristo era eterna e inmutable, y que la humanidad tenía la capacidad innata de ascender de su naturaleza inferior a su herencia divina. En su obra monumental, La Segunda Venida de Cristo, Paramahamsa Yogananda nos lleva en un viaje profundamente personal junto a Jesús. Nos invita a caminar con Él desde su nacimiento hasta su resurrección, compartiendo su amor y sabiduría con sus amados discípulos. A través de estos discursos, las enseñanzas del Cristo cobran vida para nuestro tiempo, recordándonos la intemporalidad de la verdad. Nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene la opción de elevarnos por encima de nuestras limitaciones y abrazar nuestro potencial ilimitado como hijos e hijas de Dios. Mi ferviente deseo es que el mensaje de Paramahamsa Yogananda encienda una llama inextinguible de amor divino en los corazones de todos. Que sus palabras iluminen el camino de la unidad, la hermandad y la comunión con nuestro Creador. Que en este nuevo milenio, su obra maestra sirva como un faro que guíe a la humanidad hacia una era de paz y trascendencia, donde todos podamos reconocer nuestro verdadero hogar como seres inmortales conectados a lo absoluto.